Muy buenas tardes a todas y todos los que se están conectando a esta hora. Bienvenidos a la primera conferencia del seminario Avances y Nuevas Perspectivas de la Investigación Acción Participativa, IAP, organizado por el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, queremos invitarlos a que nos acompañen en las distintas actividades culturales que tenemos programadas para el mes de mayo. Seguimos con las visitas guiadas a la exposición Flora de Macondo, tenemos club de lectura virtual para niños y jóvenes. La próxima semana, jueves 19, tendremos nuestro primer encuentro de Leer el Caribe a las 9 de la mañana en Ademacor, para aquellos que estén interesados en asistir. Nuestro escritor invitado 2022 es el escritor Gustavo Tati Guerra. Tendremos también para el 19 de mayo a las 6:30 de la tarde conferencia de Mariana Varela, quien va a estar en la apertura de la segunda exposición de MUSAC. Y también para el mes de mayo estaremos hablando de manera presencial en distintas conferencias sobre las fiestas populares en el departamento de Córdoba. Específicamente para este mes de mayo estaremos hablando de dos fiestas muy importantes para esta región. Una es sobre las fiestas del Cangrejo Azul en San Bernardo del Viento y la segunda, para finalizar el mes de mayo, estaremos hablando sobre las fiestas del Diablo en San José de Uré. Así que desde ya las invitamos y los invitamos a que nos acompañen en esta programación que estamos desarrollando de manera virtual y también de manera presencial. Si quieren conocer toda la información de nuestra programación cultural y de paso también de todos los servicios que ofrecemos desde el Banco de la República, los invito y las invito a que ingresen a nuestra página web www.banrepcultural.org. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestra invitada y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que ustedes nos escriban en el chat que tenemos aquí habilitado en Cisco Webex. La investigación es un proceso de construcción constante del conocimiento científico, en el que el investigador, a partir de una pregunta-problema, desarrolla todo un proceso de búsqueda de fuentes, interpretación, sistematización, escritura y socialización de los resultados. Las ciencias sociales y humanas se han caracterizado por brindar distintos enfoques y diseños metodológicos para la investigación. Es por ello que la IAP, o Investigación Acción Participativa, se convierte en una metodología que permite que tanto investigador como las comunidades o investigados entiendan las realidades de su contexto. Esta tarde le damos la cordial bienvenida a Karen Mercado Villarreal. Ella es socióloga egresada de la Universidad del Atlántico, investigadora en las líneas de sociología de la cultura, sociología de las migraciones y antropología, tallerista y conferencista con participación en escenarios académicos nacionales e internacionales. Fundadora de la marca Baobab desde hace 4 años, por medio de la cual defiende los procesos emancipatorios de las estéticas afro a partir del uso del turbante como pieza reivindicatoria. Su voz política e historia de resistencia, gracias a ello, ha participado en documentales y diversas entrevistas. Otros artículos relacionados que ha trabajado son Pensamiento sociológico latinoamericano y del Caribe, la superación del eurocentrismo desde una perspectiva intercultural. Karen, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde con la conferencia La IAP como alternativa metodológica para el cambio social. Un análisis desde distintas perspectivas. Muchísimas gracias a todos por su invitación. Muchísimas gracias al Banco de la República y a su red cultural en Montería por hacer extensiva esta invitación a participar hoy en este conversatorio y, bueno, tener el honor de ser la primera presentación en relación a esta obra del maestro Orlando Fals Borda y específicamente a la investigación acción participativa. Realmente para mí como representante de este trabajo hoy es un honor realmente estar acá. También envío un saludo cordial a la coautora de este artículo de investigación. Ella se llama Adriana Consuegra, quien es colega, amiga y pues socióloga muy querida por mí y en algún momento realizamos juntas este trabajo de investigación
que se convirtió posteriormente en un artículo publicado en la revista Hanguapana, por aquí está, revista de Antropología de la Universidad del Magdalena, el volumen 16 de enero del 2017, por si la desean consultar, obviamente está en web su versión para la revisión del artículo. Bueno, me gustaría empezar un poco a manera de contexto, en palabras del mismo Orlando Falsborda, hablando desde la intención muy particular de acercarme como investigadora y como ser humano a la investigación acción participativa. Y esto surge efectivamente estudiando sociología en la Universidad del Atlántico, pero que yo encontraba o sostenía una relación sin darme cuenta con la presencia del maestro Orlando Falsborda en el Caribe, pues porque fui parte del colegio presbiteriano, el colegio que está ubicado acá en la ciudad de Barranquilla y que pertenece a la primera iglesia presbiteriana de la ciudad, y allí se me hacía curioso posteriormente que ni en primaria ni en grados avanzados de bachillerato, en secundaria, nunca se hizo alusión a la obra académica ni a los aportes científicos del maestro Orlando Falsborda, sino que se habló un poco más de la familia Fals en torno a digamos, a una familia que apoyaba financieramente a la iglesia, que contribuía a la iglesia, pero no se habló nunca de la obra del maestro Orlando Fals Borda, y eso efectivamente años después me llevó a preguntarme por qué, si justamente, bueno, eso justamente también impulsa un poco la escritura de este artículo, porque recae en la educación como base fundamental, ¿no? Para la construcción de la investigación acción participativa y también para su robustecimiento. Ya lo veremos desarrollado posteriormente. Entonces, luego voy a la Universidad del Atlántico y también me encuentro con la investigación acción participativa y con aportes sobre la institucionalización del pensamiento sociológico latinoamericano y del Caribe en semestres posteriores, ya casi finalizando la carrera, sexto semestre, séptimo semestre, con una asignatura maravillosa dictada por el maestro Blas Subiriamutis, estudioso y gran intelectual, digamos, del Caribe, y que también ha ahondado muchísimo en los estudios del maestro Orlando Falsborda y los movimientos políticos. Y allí es cuando se despierta, digamos, la intención por eh, profundizar en la obra de Orlando Falsborda y efectivamente por encontrar tantas respuestas que no eran, eh, que no encontraban, digamos, un sustento absoluto, completo en los métodos, las metodologías de investigación heredadas, ¿no? O hegemónicas. Entonces esos lineamientos efectivamente no estaban siendo absolutamente adaptables a nuestras realidades inmediatas, como también lo hablaría el maestro Orlando Fals, y por supuesto era necesario recurrir a otras alternativas de investigación para escuchar las voces que de verdad habían estado silenciadas. Entonces, en este momento de la universidad y con este, digamos, fervor por el descubrimiento de las ciencias sociales más cercanas a nosotros y la producción de conocimiento en ese sentido más cercana a lo que nuestros territorios demandan y requieren, me encuentro con Adriana y nos damos a la tarea de investigar un poco más minuciosamente y de generar unas reflexiones en torno a la investigación acción participativa. Y obviamente lo planteamos como una discusión. Esto fue una ponencia en primer lugar que pues se presentó en la ciudad, en el Foro Interno de Sociología. Luego viajó a unos países, estuvo en Ecuador, estuvo en México, pues estuvimos. Y por último estuvo también en el panel central de la Universidad de Antioquia, en el Auditorio Camilo Torres, siendo expuesta frente a otros docentes hablando del tema. Entonces para nosotros fue realmente
muy motivador ver la acogida, ¿no?, que había tenido el trabajo de investigación y unas reflexiones que habían surgido desde nosotras mismas también, motivadas por las necesidades y por las ausencias que existían y por la deuda, ¿no?, con el maestro Fals, la deuda y el interés de un poco de subsanar allí ciertas cosas e ir cerrando ciertos vacíos importantes. Entonces, esto como a manera de introducción del texto, se llama efectivamente la IAP como alternativa metodológica para el cambio social y tenemos un análisis desde distintas perspectivas. La primera sería la IAP como alternativa para la descolonización del conocimiento propio de las ciencias sociales, precisamente porque planteamos que la IAP se fundamenta sobre un pensamiento decolonial, ¿no?, lo cual voy a explicar posteriormente. La segunda alternativa sería la IAP como postura crítica con respecto al modelo económico imperante, sus prácticas dominantes y lógicas homogeneizantes. Aquí también nos vamos a separar un poco de esa idea del saber hegemónico, ¿no?, de la producción de conocimiento de acuerdo a lo impuesto, a lo mandado, a lo ordenado, por un sistema que está un poco descontextualizado, ¿no? La investigación, educación, acción, bases para la construcción de la investigación, acción participativa. Y como último aspecto perspectiva, vamos a plantear a la IAP como una apuesta política para el cambio social en Colombia. Este último acápite se agrega también para la elaboración de este artículo, justamente con la intención de querer aterrizar los aportes de la investigación acción participativa y mostrar cómo efectivamente no se quedó esto en una verbalización o en una demostración de lo que iba a ser eh, todo un constructo teórico y demás, sino que efectivamente se cumplió lo propuesto en el tema de la combinación teoría y praxis, que es una de las bases fundamentales de la investigación acción participativa y que luego vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. En este cuarto capítulo, entonces vamos a plantear a la IAP y el papel de los movimientos sociales en Colombia. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre la rosca. Mencionaré ahí algunos de los artículos y de la producción científica, académica que se gestó y se emitió desde la rosca como grupo político y sobre todo académico de reflexión y de disertación. Y pues como todo esto efectivamente se convierte en un antecedente para la investigación acción participativa. Pues bien, entonces para plantearnos a la IAP como alternativa para la descolonización del conocimiento propio de las ciencias sociales, inicialmente nos situamos en este carácter global, ¿no?, en este sistema global que ya nos impone o nos delimita cuáles son las reglas del juego para producir ciencia, de qué manera se hace ciencia, cómo se hace ciencia y de esa misma manera qué es considerado ciencia y qué no. En este caso planteamos que las dinámicas homogeneizantes del proyecto de la modernidad y su plan desarrollista imponen y universalizan el modelo económico, social, cultural y educativo, conllevando a limitar las propuestas de cambio y de desarrollo al plano económico y productivo. Es decir, surgen en estos momentos en América Latina también posturas sociocríticas, en especial nos vamos al caso de Colombia, donde se van prestando o se van emitiendo condiciones para la creación de alternativas de investigación ligadas a las realidades múltiples que existen, en contraposición efectivamente a las formas de ver estas realidades estaban un poco más ligadas al positivismo. Y eso digamos que también tuvo una explosión importante en Gran Bretaña y en Estados Unidos por parte de Kurt Lewis. Digamos que él inicia, ¿no?, o se toma como un antecedente, lo tomamos nosotros también acá para partir e ir desde el antecedente un poco global y remitirnos a América Latina como este nicho también de, de pensamiento independiente y obviamente encontramos este antecedente porque se manifestaba y se manifiesta en el texto que Kurt Lewin le dio entidad propia
al intentar establecer una forma de investigación que no se limitara solamente a la producción de libros y de textos, sino que integrara la experimentación científica en la acción social. Aquí encontramos un primer principio explicado de investigación, acción. Entonces, luego vamos a ver cómo ya para el caso de América Latina se va incorporando más de la investigación, acción participativa, que pasa obviamente por unas décadas de construcción y consolidación. Nos vamos un poco al territorio, ¿no? A nuestro territorio cercano, a nuestra zona también en clave de Fals Borda, y nos vamos a los años 70 en América Latina y encontramos un poco los aportes de Paulo Freire y Orlando Fals Borda para plantear también esta discusión. Encontramos entonces en América Latina como un punto de inflexión en las realidades latinoamericanas, el año de 1970, como un punto de inflexión en las realidades latinoamericanas y concretamente en Colombia tenemos importantes sucesos que motivaron a girar la mirada hacia problemas locales y a replantearse y a repensarse esta manera de mirar también estas problemáticas y de acudir a ellas. Entonces, la IAP se erige como una propuesta metodológica que transforma el pensamiento científico-social en contraposición al modelo económico imperante con la preocupación de darle validez a las culturas propias de cada sociedad a la luz de los principios fundamentales que son el reconocimiento de la realidad como totalidad y el de la realidad concreta de los individuos y las comunidades. A la luz de esto, entonces también planteamos en el texto dos efectos que pueden observarse en América Latina y digamos que primero que todo es la influencia del eurocentrismo y eso influye también de manera un poco positiva para que el efecto contrario sea proponer alternativas de investigación que retomen o que entiendan un poco la tradición, pero que de allí en adelante partan para construir conocimiento endógeno, conocimiento propio, ¿no? En este sentido, también vemos que a la luz de López Segrera evidencia que desde América Latina efectivamente se produjeron teorías de alcance medio y axiomas epistemológicos a partir de los cuales se pudieron dar cuenta de dinámicas puntuales de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Efectivamente nosotros resaltamos axiomas pues a la luz de obviamente de Segrera, resaltamos el axioma de capitalismo colonial de Sergio Bagú, el de centroperiferia de Raúl Previch, el de subimperialismo de Ruy Mauro Marini y el axioma de la dependencia de Totonio dos Santos, todo esto para dar cuenta de que en el proceso de institucionalización de las ciencias sociales críticas en América Latina y el Caribe, efectivamente se emitieron posturas que estaban mucho más aterrizadas a nuestras realidades o a nuestras zonas, en palabras de Fals, y que intentaban desde estas realidades responder quizás a dinámicas globales, pero asumiéndolas a partir de la contextualización, algo que revelaba Fals en una entrevista con Alfredo Molano y en muchas otras, hablaba precisamente de la importancia del contexto para la sociología, aunque sea una palabra que se use mucho, que sea un concepto que de alguna manera a veces se pretende acomodar en otros espacios, entender el contexto como ese plano necesario para comprender la realidad es de suma importancia, ¿no? Pues bien, entonces tenemos aquí efectivamente los aportes de Catherine Walsh para complementar estos aportes de López Segrera en una discusión, como les explicaba anteriormente, que se da entre autores latinoamericanos para avanzar en la reflexión sobre la investigación-acción participativa. Y dice Catherine Walsh para controlar la hegemonía y la colonialidad del pensamiento actual es necesario además enfrentar y hacer visibles nuestras propias subjetividades y prácticas, incluyendo las pedagógicas. Efectivamente, Catherine Walsh también apunta a que la investigación-acción participativa se consolida o se conforma en un giro decolonial,
propuesto desde los enfoques sociocríticos de las ciencias sociales, al reconocer las múltiples formas del poder hegemónico que existen, es decir, político, económico y cultural. Y que además de esto, la importancia de contar con las voces y la experiencia vivida de los sujetos que más han estado marcados por el proyecto de muerte y deshumanización modernos, ya que son altamente relevantes para entender las formas modernas de poder y proveer alternativas ante las mismas. Con relación a esto también incluimos un poco en la discusión a Walter Mignolo cuando nos habla un poco de estas caras de la modernidad y él dice que son dos. Él nos habla un poco de la cara positiva de la modernidad, que es esta que les he ido recreando un poco del modelo desarrollista, del progreso, de todo lo bueno, ¿no? Y está la cara oculta que efectivamente está mostrando ese hilo colonial, ¿no? Y que está consolidando efectivamente lo que vamos a ver posteriormente, que sería la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Aquí lo tratamos a la luz de Catherine Walsh también, pero a la luz de Aníbal Quijano para retomar un poco esa relación que él hace a la colonialidad del ser desde una jerarquización racial impuesta efectivamente por un patrón mundial heredado de la colonización introducido en América y que recrea la raza como una categoría mental de la modernidad en la que supone que existe una estructura fenotípica y biológica que ubica a los negros, indígenas y mestizos en una situación de inferioridad mental y con respecto a los blancos, los europeos, es decir, que aquí se está categorizando efectivamente el ser y se está generando una idea pues de complejo, ¿no? De complejo y de inferioridad frente a otros. Esto mismo, bueno, esto también desemboca un poco en lo que Catherine Walsh va a hablar en esa anulación de los seres humanos y la transformación de la característica ser humano a ser o cosa del mercado, ¿no? Entonces, aquí hay un aporte importante de estos dos autores. A la vez de esto, Catherine Walsh plantea también la colonialidad del saber, que implica efectivamente la negación de producción de conocimiento que no sea blanca ni sea europea y que científicamente no obedezca en ese orden al modelo cartesiano, newtoniano, es decir, al hegemónico para decir que es ciencia o para producir conocimiento que no siga estas líneas y que no siga estas otras, ¿no? Que no se apegue a ninguna teoría, a ninguna gran teoría o teoría universal. Entonces, desde este punto de vista, se desecha efectivamente el conocimiento intelectual ancestral, en palabras de Catherine Walsh, pero para lo que para Orlando Falsborda era también saber popular. Entonces ahí vemos que hay una relación importante y esa concatenación que se va haciendo también con los autores de América Latina y cómo van estos construyendo en unas claves muy similares que se desprenden efectivamente de este primer aporte que engrana Orlando Falsborda con la IAP. Por último, tenemos en esta cápite La superación del eurocentrismo. Es un texto que encontramos de Orlando Falsborda y Mora Osejo, que principalmente nos instan un poco a los investigadores sociales y a las ciencias sociales eh, superar, ¿no? A superar el eurocentrismo como ese modelo, esa estructura de conocimiento únicamente válida, y nos invita un poco a decir, esto es una tradición que efectivamente es innegable para las ciencias sociales, para la sociología, para la filosofía, para etcétera, pero que como tradición debe quedar en ese espacio, debe brindar un antecedente y que de ahí en adelante esa superación implique construcción de conocimiento propio a partir de las realidades inmediatas y las realidades concretas de los individuos y de las comunidades donde pertenezcamos o donde permanecemos, donde son nuestras zonas, también como él lo hablaba, ¿no?
Por eso efectivamente se refiere a los contextos latinoamericanos y a la formulación de un pensamiento sociocrítico en América Latina y el Caribe. Dice también que el conocimiento se dará desde y para los sectores populares, conocimiento desde la base, desde la dialogicidad entre el saber popular y saber científico, un conocimiento que trascienda los estándares impuestos. Es decir, un poco aquí también incluimos a Rodolfo Stavenhagen, quien plantea que para las ciencias sociales hegemónicas y los modelos hegemónicos de producción de conocimiento, efectivamente se plantean unas reglas del juego que se traducen un poco en investigar, enseñar y publicar, y que estas reglas del juego deben cumplirse a cabalidad. Por el contrario, Rodolfo Stavenhagen también apunta a que es necesario desarrollar nuevas técnicas para alimentar esas discusiones y efectivamente generar alternativas de cambio. De aquí surge esta propuesta de la investigación-acción participativa, que es la imputación acumulativa de información y la devolución sistemática. Es decir, aquí el investigador efectivamente tiene la posibilidad de ir a las comunidades, tiene la potestad de acercarse a ellos, de presentarse como un facilitador, como un guía en temas que no puedan entender, o sea, cómo guiar a los actores de las comunidades, a los movimientos y digamos, a los oprimidos en clave de Paulo Freire también, a que ellos mismos encuentren sus formas, ¿no?, de generar conocimiento, a que ellos mismos también manifiesten sus ausencias, sus carencias, y ellos mismos sean capaces de generar alternativas de cambio. Para este caso, también decía Orlando Fals, entendíamos que la crisis se producía por la expansión del capitalismo y por la modernización globalizante, fenómenos que estaban acabando con la textura cultural y biofísica de las ricas y diversificadas comunidades que conocíamos. En este sentido, efectivamente, se está hablando un poco de que la necesidad era ya inminente, o sea, de aplicar formas distintas de conocimiento era lo demandado por el momento. Tenemos a la IAP como postura crítica con respecto al modelo económico imperante, sus prácticas dominantes y sus lógicas homogeneizantes. Aquí, efectivamente, como he resaltado anteriormente, encontramos un desarrollo importante del arraigo del carácter crítico de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, y efectivamente a Orlando Fals Borda como exponente principal de este movimiento, de este auge en Colombia. Ya recordamos que Orlando llevaba un tiempo trabajando en Colombia con las comunidades. Él recrea en entrevistas que tuvo en la represa del Citgo principalmente, y allí él tuvo sus primeros acercamientos con las comunidades aledañas a la represa. Digamos que allí tuvo también esa necesidad de contar otras formas, ¿no?, y de entender también otras formas de producción de conocimiento que obedecían a las mismas comunidades. ¿Okay? Entonces, para este acápite entendemos a la IAP como proceso de investigación que invita a la participación de los actores sociales desde sus inicios. Lo importante es elevar las voces de quienes han permanecido calladas por la opresión de las instituciones excluyentes. Generamos aquí un principio de autorreconocimiento de las comunidades en sí mismas y de sus problemáticas. Este es el principal motivo por el cual también la IAP entonces se consolida, como lo enfatizó Orlando Falsborg muchas veces, como una filosofía de vida. Él decía que era imposible aplicar la IAP con un conjunto de métodos, técnicas que iban a ser luego posteriormente probados, analizados y mirados, sino que la IAP se consolidaba efectivamente como una filosofía de vida que tendría que acercarse, ¿no?, al valor más sensible de las comunidades. Por eso también
va a hablar en sus momentos de el sentipensante. Pues bien, entonces la IAP también se traduce en una posición crítica y fuerte en contra de los parámetros ya establecidos y busca transformaciones estructurales y concretas que posibiliten la construcción de modelos económicos, políticos y sociales basados en la justicia y que sean coherentes con las realidades concretas de los sujetos. Aquí tenemos esta discusión en el texto, un poco interna, traemos a colación a los aportes de Manfred Manif, desde el desarrollo a escala humana, que se plantea que efectivamente desde escalas pequeñas se puede generar transformaciones importantes y que también eh, se correlaciona con los aportes de Orlando Fals y de la IAP desde levantar el conocimiento desde las bases, es decir, cambiar un poco el paradigma y comenzar a creer que desde las bases se puede levantar conocimiento, es decir, de arriba, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como está impuesto, ¿no? Aquí entonces hablamos de la eh, inducción de un modelo económico capitalista neoliberal que considera que hay una menor intervención del Estado en las acciones económicas de las personas o en el funcionamiento de las instituciones sociales y culturales, ha traído como resultado efectivamente una marginación. Hablamos también en esta discusión como décadas importantes, en la década de 1990, recreamos un poco la apertura económica que favoreció una adaptación del modelo económico neoliberal, lo cual sostuvo unas creencias a nivel económico y cultural en el país, con la configuración de instituciones económicas y políticas extractivistas. Ok, entonces estábamos hablando de, por una parte, el arraigo del carácter crítico de las ciencias sociales y efectivamente, gracias a esto, o sea, gracias a estas dos décadas fundamentales, a 1970 y 1990, que tomamos nosotros para efectos de redacción del artículo y la reflexión, para puntualizar como ese punto álgido, ¿no? En que se da la institucionalización del pensamiento crítico y en las ciencias sociales latinoamericanas y del Caribe, y cómo la IAP efectivamente entra ahí a hacer un gran aporte desde el pensamiento social latinoamericano, ¿no? Efectivamente, entonces, se erigen estas posturas críticas de la investigación social que llevan a replantearse la función efectivamente del investigador en la sociedad y que lo alienten a crear alternativas de solución en las que se reconozca como un punto de partida la voz de los oprimidos y los marginados, como ya también he enfatizado. Bueno, con relación a esto también planteamos que efectivamente no solo esto es un problema o se ve reflejado en los modelos económicos, sociales, sino que efectivamente también la cultura y la educación como tal ha sido permeada por este modelo económico imperante, por las lógicas dominantes, por las lógicas homogenizantes también, y estas prácticas que obedecen un poco a esta condición colonial, ¿no? Efectivamente, el modelo económico no se está, el modelo, perdón, educativo, el sistema educativo no se escapa o no se desliga de de esa premisa y encontramos un poco cómo está guiado el sistema educativo en nuestros entornos y es a dependencia del enfoque estructural funcionalista. Habla también Orlando Fals en algún momento de sus estudios en Estados Unidos y efectivamente decía que él fue formado bajo el modelo estructural funcionalista y y que desde ese momento le generó allí una ruptura, ¿no? Una ruptura epistemológica precisamente por encontrar que existía una necesidad de explicar eso que parecía tan convulso que no se podía explicar a la luz, por ejemplo, de la teoría de los sistemas de Talcott Parsons, donde hay un sistema y hay otros subsistemas que correlacionan y que dialogan, intervienen armónicamente para que el sistema, el gran sistema funcione y que en ese sentido los individuos solamente son
partes del sistema, elementos funcionales del sistema que colaboran para que este gran sistema funcione de manera armónica. Entonces, efectivamente, Orlando Fals decía, pues, ¿cómo vamos a hablar de esto en Colombia, en América Latina? ¿Cómo vamos a hablar de esto en un país o en contextos ya posteriores del Frente Nacional en Colombia, del surgimiento de los movimientos sociales en Colombia, de las luchas efectivamente por el territorio? Entonces, allí es donde él plantea en esta entrevista, Historia de Vida, que le hace Alfredo Molano, esta necesidad, ¿no? Por replantear un poco y por efectivamente superar esta tradición europea, norteamericana de producción de conocimiento y generar nuevas formas que estén más ancladas a nuestra realidad. En contra de esto, efectivamente, la IAP propone que se observe la realidad como un todo y que se tome como punto inicial de partida la realidad concreta de los individuos. También que la realidad sea vista efectivamente de manera holística y no fragmentada. Los sujetos son conocedores de su propia realidad y la investigación adquiere una serie de herramientas que lo conduzcan al reconocimiento del saber popular como elemento clave para la emancipación de los sectores oprimidos y para la ejecución de prácticas transformadoras provenientes de un diálogo saber popular y saber científico. Esto es importantísimo para la investigación acción participativa, esa dialogicidad que debe existir entre los dos saberes, ¿no? Con relación al quehacer científico-social, aquí también está planteado que desde el pensamiento sociológico han existido posturas las cuales han contribuido a la complejidad del análisis, a algo en lo que les planteé anteriormente, desde los axiomas, las teorías de alcance medio, las alternativas metodológicas, desde y para América Latina. Tal es el caso de la teoría de centro-periferia, la de Raúl Prebisch, la cual también les mencioné un poco. Efectivamente, que entiende que los países en vías de desarrollo no pueden examinarse de manera independiente a su posición dentro de una economía global. Efectivamente, habría que tener en cuenta la economía global y la dependencia de esos países y cómo se desarrollan sus economías de manera independiente con relación a esa dinámica global. Entonces, eso es como importante comprender ahí porque efectivamente no hay un desprendimiento total de Europa, de Norteamérica, o sea, no hay una desconexión global, sino que hay efectivamente una superación, ¿no? En términos de entender que están aquí estas formas y que somos también las realidades sociales latinoamericanas, son producto también de esos procesos. Aquí tenemos una frase de Paulo Freire que dice, no hay práctica social más política que la educativa. En efecto, la educación puede ocultar la realidad de la dominación y la alienación, o por el contrario, disminuirlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta emancipatoria. Esto efectivamente lo vamos a ver en este siguiente acápite, donde planteamos la investigación, educación y acción, las bases de la investigación, acción participativa. Punto fundamental para entender, digamos, el objetivo también del artículo, y es referirnos a la investigación, acción participativa como una alternativa que surge efectivamente desde las bases y desde la formación. Aquí hay un esquema donde planteamos primero una discusión entre ciencia, conocimiento y razón. Por el otro lado, hablamos sobre la teoría y la práctica. Y en el fondo, hablamos de una superación de la tensión que existe entre sujeto-objeto, que es, digamos, a la luz del paradigma de investigación hegemónico tradicional, y nos vamos un poco al sujeto-sujeto, una sustitución de principios que ya va a haber contemplada la investigación, acción, participación, y eso lo vamos a ir explicando con más detenimiento. La investigación, acción, participación para el participativo, para el campo de la educación, efectivamente tiene aportes y encuentra aportes muy importantes en los planteamientos de Orlando Fals Borda, pero también posteriormente para el caso de América Latina va a encontrar mucho para alimentarse de Paulo Freire, efectivamente.
y encontramos entonces que los aportes útiles, que este acápite brinda los aportes útiles para procesos emancipatorios con relación a las comunidades oprimidas. En palabras de Orlando Fals Borda, la investigación, acción y enseñanza políticamente comprometidas se destacan como la solución ante la discriminación y dominación de las cuales son víctimas los sectores populares o vulnerados de la sociedad. Aquí se propone efectivamente una democracia participativa desde abajo hacia arriba, con los movimientos sociales y políticos culturales de apoyo. Es decir, aquí está reafirmando obviamente esta discusión, ¿no? Hallamos un poco la discusión entre ciencia, conocimiento y razón, y es porque la investigación acción participativa pone en tela de conversación o de juicio un poco en entredicho esta idea de ciencia como verdad, ¿no? Que es transmitido como un complejo lineal y acumulativo de reglas confirmadas y de leyes absolutas. Entonces, en la IAP efectivamente se pone a discusión esto de que la ciencia es una verdad absoluta, lo cual representa efectivamente una falencia por parte del conocimiento científico para explicar la realidad social. Propone que debe haber una interacción entre el sujeto de estudio y el sujeto de investigación. Aquí es donde aparece efectivamente la sustitución de principios porque el investigador debe desprenderse, según lo que plantea la investigación acción participativa, como de ese halo de superioridad y poner su saber al mismo nivel del saber ancestral popular y comprender que existe una relación de dialogicidad entre los dos saberes, ¿no? Y que esos dos saberes son el punto de partida para la construcción de conocimiento y en este caso más el saber popular ancestral desde las comunidades. Entonces, efectivamente la producción de conocimientos será una simbiosis entre este diálogo. Ahora bien, sobre la discusión teoría y práctica se toma como principio el compromiso acción, también una estructura de paradigma de investigación hegemónico, es decir, lo demandado, el compromiso acción, donde el investigador está comprometido a obtener poco información a partir de la acción que emite en la comunidad cuando se inserta, se adentra, pero sin es decir, con una investidura de investigador que no le permite a él en ningún momento generar una conversación, digamos, que sea pareja con los sujetos, porque no está permitido. Entonces, aquí en la IAP se sustituyen estos principios, perdón, el compromiso pacto, que es esta que les explicaba, por el compromiso acción, donde efectivamente se supone que el compromiso acción va a complementar la investigación, ¿no? Que voy a ser un investigador que se va a relacionar con el sujeto de investigación en el campo, vamos a dialogar y vamos a generar alternativas de cambio que van a recaer de manera inmediata y respectiva en las realidades de la comunidad, ¿no? Que van a generar cambios concretos en la comunidad y no que me van a beneficiar a mí en la publicación de un artículo, de un libro, de avances de investigación, porque digamos que también en esta alternativa de investigación se pone un poco a discusión el papel del investigador social, ¿no? Y ese recurso que tiene dentro de la investigación acción participativa. Compromiso acción entonces está inspirado en la praxis, perdón, el poder de la intervención social a través de la inserción del investigador en la realidad social para llegar a procesos concretos de acción. Y como ya anteriormente les expliqué, hablábamos un poco de esto, de la superación sujeto-objeto por sujeto-sujeto. Es decir, los dos se encuentran en un mismo estatus, los dos están en una relación pareja, en una relación lineal, donde van a conversar y van a tratar de generar un conocimiento que parta de esa interacción y de ese diálogo
interdisciplinar, de conocimientos, de técnicas, ¿sí? Pero que se relacione y que se consolide a partir de ese diálogo. Aquí efectivamente entonces también tratamos un poco de enriquecer la discusión en este acápite con los aportes de Paulo Freire, como ya lo mencioné al inicio, y hablamos un poco de esa visión de la educación bancaria que él criticaba y que mencionó muchas veces esa, esa visión del bancaria de la educación, ¿no? Que se caracteriza por anular básicamente el poder creador de los educandos, estimulando así su inseguridad y su no criticidad. Efectivamente, entonces, se plantea que la investigación-acción participativa debe darse desde las bases de la educación para incentivar, ¿no? y ayudar a consolidar un pensamiento crítico que parta desde las bases y que parta efectivamente desde edades también, si se quiere, tempranas. Por eso yo al inicio hablaba un poco de mi experiencia y mi relación de Orlando Falk Borda, que siendo barranquillera, que habiendo estudiado en un colegio presbiteriano en la ciudad de Barranquilla, no me encontraba relacionado con todos los aportes que había realizado Orlando Fals en términos académicos, en términos pues, de metodologías de investigación y que efectivamente, ¿por qué no haberlo sabido antes y por qué no haberlo estudiado quizás un poco desde unas zonas, desde unas líneas desde procesos más tempranos, ¿no? O desde grados más tempranos, quizás desde primaria, bachillerato, ¿por qué no? Y desde ahí fomentar esa actitud crítica y ese pensamiento crítico. A veces pienso que efectivamente pudo haber sido antes mi encuentro con Orlando Fals y pasa y sucede que muchas personas cuando en la ciudad de pronto escuchan hablar de Orlando Fals lo conocen, pero creen que él que es más bogotano, que pertenece más a otras ciudades o a otras regiones del país, no a Barranquilla. Entonces, eso me dejaba pensando mucho y creo que fue una principal motivación para incluir aquí esta discusión en el acápite. Se comprende entonces también bajo esta visión bancaria de la educación a los sujetos no como a los sujetos, perdón, en la investigación acción participativa, se comprende que los sujetos no son receptores de conocimientos ya transferidos y elaborados y por el contrario son sujetos activos, proveedores de conocimiento, que tienen experiencias y que en esa misma medida son capaces de producir alternativas de conocimientos, de cambios, de respuestas distintas, más aterrizadas a sus territorios, y eso les ofrece efectivamente una validez en su discurso y en su acción. Aquí tenemos una frase de Catherine Walsh, pues un párrafo, una cita, y es en afirmar la razón del otro que podemos empezar a identificar semillas de pedagogías y praxis otras, pedagogías y praxis radicales que parten de un deseo de pensar con, que asumen la interculturalidad como proyecto, como compromiso político, ético y epistémico, que buscan armar fuerzas decoloniales aliadas y que se dirigen hacia la construcción y movilización de poderes, seres, saberes, sociedades y mundos muy distintos. Catherine Walsh, 2007. Y por último, entonces, bueno, antes de las reflexiones finales, tenemos la última alternativa, que es la IAP como apuesta política para el cambio social en Colombia. Y aquí efectivamente reconocemos el papel político digamos, esa intención política que se va consolidando luego en décadas posteriores a la del 70, con la investigación acción participativa, ya los estudios que había realizado Orlando Fals, sus escritos también, su tesis de maestría, su, su producción académica que daba cuenta de dinámicas territoriales muy puntuales, el hombre y la tierra, hablaba también un poco de esto. Y aquí efectivamente llegamos al reconocimiento del papel político de los movimientos sociales y del investigador social
con la comunidad como base fundamental para trascender del plano meramente teórico a la combinación praxis-teoría en el que se ponga la política y la ciencia al servicio de la comunidad para la superación de los modelos de planificación impositivos y excluyentes. Aquí efectivamente no se deja de lado este carácter revolucionario, ¿no? Desde las ideas que sostenía Orlando Fals Borda y desde la investigación y acción participativa. Él planteaba que este momento de ebullición política y de despertar del pensamiento crítico se hace más evidente y más fuerte y con más pasión en los estudiantes universitarios, también lo manifiesta en esta entrevista y dice que los estudiantes universitarios son los que interpelan a sus docentes, son los que en la universidad presentan sus inconformidades, se paran y emiten un discurso porque efectivamente están menos permeados de lo impuesto y están mucho más conectados con una revolución desde las ideas. Y él lo dice, no estoy incentivando ni estoy incitando una revolución desde las armas, estoy invitando a una revolución desde las ideas. Entonces eso me pareció fantástico porque es una frase con la que se cierra la entrevista con Alfredo Molano. Aquí efectivamente entonces se hace referencia a una sociología comprometida que consiste en dejar de lado esa neutralidad y objetividad al momento de planificar y proponer estrategias para el desarrollo en las comunidades, para enfocarse en el compromiso político que tiene el investigador. Los resultados deben retornar a las personas que lo han producido y no se deben quedar en bibliotecas, también lo planteaba él. Los resultados deben ir a las comunidades y deben volver, porque efectivamente en ese momento se estará dando cuenta de las bases para el cambio social, ¿no? Allí es importante entender que en contra de este conocimiento, producción de conocimiento tradicional que incita a investigar, producir y publicar, está la investigación y acción participativa diciendo que primero están las comunidades para recibir ese conocimiento de vuelta y que es la devolución sistemática. El investigador debe volver a plantear cuáles han sido los resultados y discutirlos, ¿no? Compartirlos con la comunidad. Y efectivamente entonces encontramos que la investigación-acción participativa se consolida como un proceso de creación intelectual, práctica endógena de los pueblos del tercer mundo. Aquí tenemos una cita del maestro Blas Subiría-Mutis, que como les mencioné al inicio fue uno de los principales motivadores para acercarnos de manera más directa y más detenida a la obra del maestro Orlando Fals Borda. Pues bien, para ir cerrando, entonces tenemos a La Rosca como un espacio académico político para el surgimiento y la consolidación de la investigación-acción participativa. Aquí en La Rosca brevemente se proponen, pues, o se recrean dos momentos fundamentales. En 1970 se plantea La Rosca con un modelo inicial de participación e inserción que suponía la participación del investigador exclusivamente en términos de recolección de información e insumos para la planificación, dejando un poco allí de lado esa voluntad política que aunque se encontraba en la base, sí necesitaba ser como decantada de una manera distinta dentro de la misma alternativa de investigación. Entonces, efectivamente, entre 1971 y 72 realiza un balance crítico a la producción científica que se llevaba ya adelantada y entonces se da una superación de la técnica participación-inserción para dar paso a lo que sería posteriormente la investigación-acción participativa. Tenemos a la Rosca como un grupo de intelectuales, académicos, que produjo una serie de textos, de folletos, de eventos, hubo cineclub, hubo círculos de discusión de la palabra, es más, que produjeron una gran cantidad de archivos para ese momento. Entonces rápidamente voy a leer algunos.
el plan de acción rural que emite la Rosca en un documento de trabajo fechado el 19 de enero de 1971 y que aquí señalan un vacío político debido a que los campesinos no han logrado articular un, aún sus nuevas lealtades y actitudes hacia los grupos que surgen y los fenómenos nuevos. Eso lo dice la Rosca. Recopilación de trabajos de Manuel Quintín Lame y del pionero socialista y líder sindical de la década de 1920, Ignacio Torres Giraldo. Publicación del libro Por ahí es la cosa, recopilación de conferencias que se dictaron en la ciudad de Barranquilla gracias a la concentración de sindicatos de maestros. El folleto El petróleo es del pueblo colombiano como resultado de un cursillo sindical que se dictó en Tibú, documental Mar y Pueblo, rodado en Buenaventura, comprometido con la lucha popular que estimuló y dio bases para la producción de la Escuela Crítica de Cine militante en Colombia, Revista Alternativa, la cual era una revista que aglutinaba la perspectiva de algunas fuerzas de la izquierda y sirvió como un laboratorio de nuevas técnicas de comunicación social para llegar efectivamente con un mensaje de concientización al pueblo colombiano. Aquí efectivamente tengo una edición de la revista Alternativa, que en algún momento alguien que notó mi pasión por esto, por la obra de Orlando Fals y toda esta producción me la regaló, y la revista Alternativa dice justamente esto: sentir, pensar y actuar. Es importante que siempre está recayendo Orlando Fal, la obra y todos los cimientos sobre el sentipensante, ¿no? Aquí está, el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje del sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando, y donde él dice que efectivamente eso no solo inventó él, lo recogió de un pescador cuando conversaba y que él le decía que se involucra igual el sentir que la razón, ¿no? Y que en ese sentido se siente y se piensa en igual proporción, y allí es donde se generan las alternativas de cambio. Aquí tenemos unas frases que, que decidimos sacar con relación a algunas de las perspectivas, ya por cuestiones de tiempo no voy a poder como leerlas todas, pero tenemos diferentes autores aquí. Y como reflexiones finales, efectivamente tenemos como primera reflexión a la IAP, el análisis de la investigación acción participativa. A partir de estas cuatro perspectivas distintas nos permite ver todas las posibilidades con las que contamos los científicos sociales para transformar el status quo, para generar efectivamente un cambio en el paradigma y también una modificación en estas acciones, ¿no? Para, teniendo en cuenta los principios epistemológicos y metodológicos construidos desde la investigación y acción participativa como alternativas para el cambio social. Es deber del sociólogo hacer alusión al combate en términos de Bourdieu y situarse a favor de la reivindicación de los oprimidos. Aquí en este sentido también se habla un poco de eso, del orgánico, del intelectual que lo mencionaba al principio, y cómo también esta alternativa de investigación nos pone a los investigadores, a los científicos sociales a pensarnos desde nuestro rol también. Aquí nos habla de la capacidad de dar crédito a un saber distinto al que ha sido inculcado en las edades tempranas, demuestra que es posible empezar a creer en la importancia del otro, no como un ente o elemento aislado, sino más bien como un individuo complementario a la sociedad. Y por último, la ciencia social crítica debe desvelar lo que el establishment tiene contemplado dentro de un gran sistema aparente e inamovible e invariable que impone sus tradiciones y trata de universalizar modelos lineales que no están acorde con la realidad histórica y cultural de los pueblos a través de la creación y fortalecimiento de postulados teóricos, acciones, teorías de alcance medio, alternativas de investigación que no validen esta tradición, efectivamente que no la legitimen y que representen una superación, ¿no?, de estos eurocentrismos en términos de qué es verdad y cómo se construye esa verdad, ¿no? Y que no hay una verdad absoluta entendida desde las realidades concretas de cada sociedad. Karen, pues muchas gracias por tu presentación, por ese recorrido que nos hiciste del origen y de la evolución de la investigación, acción, participación, de esas distintas perspectivas
que planteas de la IAP como alternativa metodológica y como herramienta de cambio, y especialmente esas últimas reflexiones que nos expones muy importantes para los investigadores sociales. Yo quiero dar alguna lectura de algunos comentarios que nos han hecho aquí los asistentes en el chat. Enjambre nos dice, la IAP nos lleva como investigadores a pensarnos como otros, con otros. Quisiera parafrasear la docente Patricia Botero de la ciudad de Manizales, que algún día en una junta nos compartía un concepto para trabajar y es la nosotredad, esa capacidad de poder reconocernos como otros, pero siendo nosotros, sabiéndonos también como constructores de una colectividad, sabiéndonos co-constructores de saberes y diálogos. Nos escribe también Astrid Romero, nos dice, es esta la base de la organización comunal colombiana, mediante su estrategia de formador de formadores. Consiste en el aprender a aprender, comprendido como medio y como fin. Implica promover la comprensión del entorno, la curiosidad intelectual, el sentido crítico y la autonomía de juicio. Está orientado a generar en las personas el aprender a comprender el entorno donde se desenvuelven para poder vivir y desarrollarse. Comentarios de nuestros asistentes. Pues, muchísimas gracias. La verdad es que la investigación, acción, participación, pues nos ha enseñado mucho. De alguna manera, como lo decías tú, ha desprendido las ciencias sociales de un espacio de formalidad, de una superación y ha puesto al servicio de las comunidades y ha logrado una forma de integración entre ese conocimiento científico y ese saber popular y especialmente, y creo que lo más importante es que le ha permitido a esos miembros de las comunidades participar en la construcción de propuestas y alternativas para generar cambios y transformar esas realidades. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Volverles a insistir en la invitación a seguir nuestra agenda cultural, a seguir las actividades culturales, las que les presentó Diana al inicio de esta conferencia. Y bueno, esperamos seguir contando con ustedes en estas maravillosas presentaciones como las que nos acaba de acercar. Muchísimas gracias. Me gustaría cerrar antes con una frase de Orlando Fals que dice, combinar investigación bien hecha con la acción praxis bien hecha y con la participación auténtica bien hecha, separan las bases de una nueva universidad y de una nueva sociedad. Entonces, digamos que ahí está más que claro. Les agradezco muchísimo el espacio. Una gran conclusión, Karen. A todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los asistentes y los esperamos en nuestras próximas programaciones. Feliz tarde.